evangelismo personal, ¿cierto? Recuerde que el propósito de este estudio es... ¿Cuál es el propósito de este estudio? Evangelizar. Evangelizar, ¿cierto? Que cada uno de nosotros tenga una base, hermanos, doctrinal y práctica para compartir el Evangelio con claridad. Me recuerdo que cuando yo era adolescente, digamos, crecí en la iglesia, empecé a preguntarme, digamos, qué era el Evangelio o cómo poder presentarlo, y no sabía, digamos, no podía presentarlo. Para mí ser cristiano era hacer ciertas cosas, ir a una iglesia, tener una Biblia, no cometer ciertos pecados, ¿cierto? Pero no podía transmitir qué era el Evangelio realmente. Y es importante entonces, hermanos, entender qué es el Evangelio, porque la base para ser un evangélico, ¿cierto?, es haber creído el Evangelio. Y si uno lo creyó, entonces puede también predicarlo, ¿cierto? Si yo no puedo predicarlo, es porque no lo entiendo, y si no lo entiendo, ¿cierto?, aún no he creído en él. Entonces es importante, hermanos, que hagamos este ejercicio. Dos preguntas. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Un mensaje. Muy bien, mi hermana Armenda, ¿cierto? Es un mensaje. ¿El Evangelio es esencialmente un sentimiento? No. ¿Provoca sentimientos? Amén. Claro que sí, emociones, ¿cierto? De gratitud, de gozo. Pero básicamente no es una emoción. ¿El Evangelio es una obra mía? ¿Es que yo haga algo? No, ¿cierto? Es la obra de otro para mi salvación, pero no es que yo me vista de una manera el Evangelio, ¿cierto? Me recuerdo también cuando visitaba a algunos parientes en otros lugares, decían, esta persona se hizo evangelio, ¿cierto? Y no, ¿cierto? No nos hace el Evangelio, y ni el evangélico es porque nos vestimos de una manera. Yo sigo siendo de Cristo, si ando con chor y polera, si ando con buzo, aunque claro, para reunirnos guardamos, ¿cierto?, un orden y un decoro, pero yo afuera sigo siendo evangélico. Tenga mi Biblia bajo el brazo o no, sigo también creyendo el Evangelio. Entonces no es una obra mía ser evangélico o creer el Evangelio, sino que es algo de Cristo. Entonces el Evangelio es un mensaje. ¿Y cómo podemos resumir ese mensaje? ¿Cómo se sintetiza ese mensaje? ¿Sí? Esa es la cita, ¿cierto? ¿Cómo alguien me lo podría decir? Jesucristo murió por nosotros. ¿Ya? Murió en resucitó al tercer día. Exactamente, sí. En 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 3, especialmente el 3, dice, ¿cierto? Porque este es el Evangelio que recibieron, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, ¿cierto? Y de esto fueron testigos, y somos testigos nosotros. Bueno, es interesante pensar en eso. Nosotros, los cristianos, somos básicamente testigos. Eso nos enseña el libro de Hechos. Los apóstoles eran testigos. ¿Y testigos de qué? De la resurrección de Cristo. Y testificaban el Evangelio porque testificaban de la resurrección de Cristo. Ahora nosotros como evangélicos lo que testificamos es la resurrección de Cristo. Porque el mensaje no cambia, no puede cambiar para que seamos aún de la iglesia de Cristo. Bien, hemos visto, ¿cierto?, que hay maneras cerradas de predicar el Evangelio. Hemos visto que en la historia y en la palabra del Señor se usaba el Evangelio, la ley antes de presentar el Evangelio, ¿cierto? Para que la gracia del Evangelio resplandeciera, primero se planteaba la ley, y la ley produce ciertos frutos. ¿Alguien recuerda cuáles son algunos de estos frutos? ¿Qué hace la ley en el hombre? Cuando hablamos de la ley, le decimos al hombre, convence de pecado, ¿sí? ¿Cierto? De juicio, ¿cierto? Establece que el juicio de Dios es justo, ¿cierto? No ocultamos el juicio de Dios. Hermano, si usted quiere ocultar el juicio de Dios para hablar del Evangelio, usted está cambiando el Evangelio, porque el Evangelio es una buena noticia a los que están bajo juicio, a los que están bajo condenación. Entonces, convence de juicio. ¿Qué más hace la ley? Los deja sin excusa, ¿cierto? ¿Qué más? Refleja el carácter de Dios. Refleja el carácter de Dios, y me veo yo también cierto pecador. Muy bien, hermano, todo eso es la ley. Cuando hablamos de la ley de Dios, aunque entendemos que es gran parte de la Escritura, ¿a qué nos estamos refiriendo específicamente? Si tenemos que buscar un pasaje.
¿cierto? ¿Y qué está ahí en Éxodo 20? Los mandamientos. Los 10 mandamientos, ¿cierto? Entonces vimos la semana pasada cómo los 10 mandamientos no estaba funcionando. Bien, ahí no. Retroceda un poquito y me ayuda con eso. Vimos ahí, ¿sí? ¿Pastor? Dígame. Perdón, Sí. la parte de acá. Ah, ya, claro que esto no está conectado ahí. Ah, ¿no? ¿O sí? Está puesto el Bien. interfaz. Ya. Veíamos, ¿cierto?, la semana pasada cómo aplicar estos mandamientos a la vida y convencer. Déjelo ahí nomás en el 7. Decíamos la semana pasada, no cometerás adulterio. ¿Cómo? Al presentar este mandato podíamos llevar a una persona a estar convicta de pecado, que nuestro deseo es que pueda haber su necesidad de la gracia de Cristo. ¿Cómo lo usamos para remover la conciencia? ¿Cierto? Es como difícil decirle a una persona, tú has quebrantado este mandamiento, y que alguien me diga a la cara, no, sí, yo lo he quebrantado, ¿cierto? Es como, sería fuerte en una conversación así. Pero, si pasamos a la próxima, ¿cierto? Eso. La palabra del Señor nos enseñaba, y el Señor Jesús, ¿cierto?, dijo ahí en Mateo capítulo 5, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ¿cierto?, ya adulterado, ya ha caído en fornicación en su corazón también con ella. Entonces el Señor dice, eres igual de pecador por los deseos del corazón, por la intención del corazón, ya también has caído en adulterio y has quebrantado este mandamiento delante del Señor, ¿cierto? Y no solo hablábamos de este mandamiento la semana pasada, ¿cierto? No solo el desear a otra mujer, todo tipo de impureza, ¿cierto?, que quebranta, que ensucia el mandato que es para resguardar el matrimonio, ¿cierto? Si yo hago actos antes del matrimonio, si yo, ¿cierto?, tengo una relación romántica y con cosas que son para el matrimonio, antes, fuera, ¿cierto?, durante mi matrimonio, hermanos queridos, ciertamente cualquier persona ha quebrantado ese mandamiento en su corazón, en su mente, y muchos también hoy día, ¿cierto?, casi sin vergüenza dirían, sí, yo lo he quebrantado, me gozo en eso, ¿cierto? Me gusta quebrantar ese mandamiento, y podrían tomarlo para la burla. Pero hay que llevarlo y nosotros compartir esto, ¿cierto?, dándole el carácter que corresponde, ¿cierto? Estamos hablando de la ley de Dios y de lo que nos hace delincuentes delante de Él. Hemos cometido delitos, dice la Escritura, ¿cierto? El Señor nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros ciertos delitos, en nuestros delitos. Entonces somos delincuentes delante del Señor. Entonces es importante, delante del Señor yo no soy un pobre hombre que no hace lo correcto, una pobre mujer. Cada hombre es delincuente, cada hombre es un rebelde, cada hombre y mujer y joven y jovencita, ¿cierto?, es una persona que ha transgredido la ley de Dios. Continuamos con el siguiente, ¿cierto? Decía, no hurtarás, y ahí hablábamos también eso, que no hurtarás, ¿cierto?, no es solo el robo despiadado, sino que todo tipo de robo, cuando yo me apropio de algo que no es mío, ¿cierto? Hablaba con uno de los muchachos, ¿cierto?, que cuando uno toma conocimiento o, digamos, roban en una prueba, descarga en internet y presenta como suyo algún informe, ¿cierto?, en el trabajo, en alguna cosa, uno está apropiándose de algo que no es mío y más encima mintiendo, ¿cierto?, presentándolo como si fuera mío, y quebranto uno y otro mandamiento. Y el Señor sabe, ¿sí? Es que nuestros hijos podrían decirnos, no, pero es que nadie se va a dar cuenta, pero el Señor sabe y Él juzga. Y sabe que nosotros vivimos en el mundo de Dios. Esto es importante porque alguien diría, pero ¿qué le importa a Dios? Es que vivimos en el mundo de Dios. Tú no vives ni te se extiende tu vida porque a ti te plació la voluntad. Tú vives y cada uno de nosotros vive por la misericordia de Dios. Porque Él extiende nuestras vidas, porque el Señor nos regala años y días, ¿cierto?, de vida. Y estamos en su mundo con sus recursos. Y aún así vivimos en rebeldía, robando, deshonrando a Dios, mintiendo, ¿cierto?, y haciendo cosas que no le agradan. Todo eso, hermanos, es importante que esté en nuestra mente para que nosotros con paciencia también se lo mostremos a las personas. Usted no es perfecta, usted no es la víctima del mundo,
usted, así como yo, vivimos lejos del Señor y pecando. ¿Cierto? No hurtarás, no mentirás. ¿Cierto? Hablábamos también ahí que no hay colores, ¿cierto? Ni tamaños de mentira. ¿Cuál es el problema con la mentira? ¿Cuál es el problema si yo miento en algo pequeño? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es tan grave delante de Dios? Hagan la reflexión. Si alguien puede compartir, levantar su mano. ¿Por qué es tan grave la mentira? Porque uno podría decir una mentira, ¿a quién le afecta? Sería como una bola de nieve, que por algo tan pequeño Ya, sí, ¿cierto? Tenía esa implicancia también en la ley, ¿cierto? Una pequeña mentira nunca se quedaba ahí, podía terminar costándole la vida a alguien, pero delante de Dios, si nos presentamos delante de Dios, ¿por qué para Él es tan grave una mentira? ¿Qué piensan? No somos reales. ¿Ya? ¿Cierto? Estamos falseando, ¿sí? Hermano, alguien puso este ejemplo una vez, que me parece muy interesante. Si yo cometiera, por ejemplo, un pecado, perdón, mi hermano Jonathan, ¿cierto? Le voy a decir, voy y le doy una bofetada, un charchazo muy chileno, ¿cierto? A mi hermano Jonathan. ¿Qué me pasaría? Probablemente me la devolvería, ¿cierto? Ya, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo hago eso mismo, voy y a un carabinero que está ahí, ¿cierto? Parado haciendo guardia, yo voy y lo bofeteo? ¿Qué pasa? Me lleva detenido. Es el mismo pecado, pero es delante de quién lo estoy cometiendo. ¿Qué pasa si hoy día, después yo voy delante del presidente, nos gusta o no, ¿cierto? Y está caminando y voy y lo bofeteo en la cara? Falta el respeto a la autoridad. Falta el respeto a la autoridad, van a saltar varios carabineros sobre mí, me van a tomar detenido un tiempo, ¿cierto? Es el mismo pecado. ¿Qué pasa si yo de alguna manera pudiera bofetear al Señor? ¿Me entienden? Es el mismo pecado, es entender que estamos delante de Dios. Y delante de Dios, las faltas que a mí me parecen pequeñas, Él merece una honra y una obediencia y un respeto que no es lo mismo que insultar a cualquier persona. Para mí es mentirle, falsear la verdad a otro en algo pequeño. Delante del Señor es decir, no me importa tu juicio, no me importa tu carácter, no me importa vivir en tu mundo, no me interesan las consecuencias que tú has dicho que vienen sobre mi vida. La palabra del Señor pone a los mentirosos y a los adúlteros y a los hechiceros y a los maltratadores en el mismo lago de fuego, en la misma lista. La mentira es un insulto contra el carácter de Dios. Por eso es tan grave, no por mi relación con el otro en primera instancia, sino porque insulta su carácter. Es decir, vivo como si aquí nunca fuese a pasar nada. Los padres podemos entender esto, ¿cierto? Cuando a nuestros hijos nosotros le dijimos algo que no y pasa haciéndolo así frente a nuestros ojos, ¿cierto? Como si nada hubiese pasado, a uno, ¿cierto? Se sulfura, puede causar cierto mucho enojo porque es no solo la falta, sino lo irrespetuoso. Así que, hermanos amados, hay que tener esto en mente en los mandamientos. Continuamos, ¿cierto? No codiciarás, y como bien decía alguno de nuestros hermanos o hermanas, también, ¿cierto?, es la base para otros mandamientos. Si yo estoy codiciando, probablemente no estoy amando a mi hermano, no estoy cuidando su vida, ¿cierto? Puedo robar, puedo mentir, ¿cierto? Porque estoy codiciando también en mi corazón. El problema de esto, ¿cierto, hermanos? Es la falta de gratitud. No el que me gustaría tener una casa, es el Señor, ¿por qué yo no tengo esa casa, la casa que tiene el otro? ¿Por qué a mí no me has dado la esposa que tiene el otro, el hijo que tiene el otro, ¿cierto? La fuerza que tiene el otro. ¿Por qué a mí, yo me merezco eso que tú le estás dando a otra persona? Y hermanos, es la falta de gratitud y reconocimiento de la gracia del Señor sobre nuestras vidas. ¿No está mal querer tener una casa propia? No. Está mal decir, Señor, yo quiero la casa que le diste al otro. Estás administrando mal, estás haciendo injusticia. Yo debiera tener eso que tú le estás brindando a otras personas. Hermanos, el Señor es Dios y Él es el dador de todas las cosas y de todo bien. Hermanos queridos, irrompemos y insultamos su carácter al enfrentarnos, al codiciar las cosas de otros. Bien, vamos a pasar un poco a lo que hoy tenemos, ¿cierto? Que es el evangelismo y el mensaje de salvación. ¿Qué hace la ley entonces? Nos pone en una condición a todos
no solo al que le predicamos, a nosotros también nos pone en una condición de necesidad. Todos, al pasarnos por la ley, ¿cómo quedamos delante del Señor? Culpables, ¿cierto? Culpables, condenados, llenos de mucho pecado, alejados del Señor, en rebeldía. Cada uno de nosotros, al pasarnos por la ley del Señor, quedamos en esta condición. Entonces ahora vamos a ir al Evangelio, ¿cierto? ¿Qué es el mensaje del Evangelio? El mensaje de salvación. Hasta ahí nomás. ¿Qué es el mensaje de salvación? ¿Cierto? El mensaje de salvación, mis amados hermanos, ¿cierto? Gira en torno a la predicación de la cruz. Nosotros predicamos el Evangelio y el Evangelio, ¿cierto? Está centrado en la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo, ¿cierto? Que es el método ordenado por Dios para salvar a los pecadores. Pablo va a decir varias veces, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, ¿cierto? Porque para nosotros la cruz de Cristo, va a decir Pablo, ¿cierto? En la cruz de Cristo hay esperanza, en la cruz de Cristo hay vida. Nosotros predicamos la cruz de Cristo. Hermanos, la paz que tenemos en Cristo, la salud que tenemos en Cristo, la restauración que tenemos en Cristo son frutos del Evangelio. Pero de nuevo, no es el centro del Evangelio. El centro del Evangelio es Cristo y este crucificado. Pablo les va a decir a los Corintios, yo con ustedes me propuse no hablar de ninguna otra cosa. No quería hablarles de filosofía, de grandes conocimientos, no quería hablar con ustedes doctrina, ¿cierto?, muy complicada, sino que yo fui a ustedes con palabras sencillas. ¿Y qué prediqué? A Cristo y a este crucificado. A Cristo y a este crucificado. La Biblia, ¿cierto?, dice que la palabra de la cruz, que les parece como una locura a muchos, es poder de Dios para los que se salvan, ¿cierto? Y aquí hago un alcance, hermanos. Cuando algunos personas que se dicen evangélicos dicen, no, hagamos tal cosa porque el evangelio es locura de Dios. Cuidado, lo que nos está diciendo ahí no es que nosotros seamos locos en el sentido de que la gente entre y no entienda lo que está pasando, que está sucediendo. Incluso 1 Corintios capítulo 12 va a decir, hagan todo decentemente y con orden. No vaya a ser que entre un incrédulo entre ustedes y piense que están todos locos. Entonces la misma palabra del Señor prohíbe y nos dice que no hagamos las cosas de manera que la gente piense que estamos locos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la locura? Que el Señor pueda salvar a pecadores como nosotros por medio de la cruz. El mensaje es una locura, digamos, humanamente. ¿Cómo un Dios santo y todopoderoso va a salvar por medio de la humillación de otro? Por medio de la humillación de Cristo, por medio de la muerte. Esa es la locura del Evangelio. Que Cristo no nos salvó abriendo el cielo y sacando una mano poderosa. Que Cristo no mandó, ¿cierto?, un millón de ángeles. No. Él quiso salvarnos por medio de la humillación de su Hijo en una cruz. Esa es la locura a la que nosotros decimos amén. Gloria a Dios por la cruz de Cristo. Hermano, pero no una conducta errática, inentendible. ¿Cómo magnificamos a Cristo en nuestra vida? Bueno, lo vamos a ver en el sermón, ¿cierto? Pero ¿cómo magnificamos a Cristo en nuestra vida? Por medio de una vida santa, entregada, consagrada, ejemplar, que muestra a Cristo. No por medio de actos que pareciera, ¿cierto?, que nosotros estuviéramos fuera de nosotros mismos. No, vuelva atrás, por favor. Yo ahí le voy indicando. 1 Corintios 1:18. Si alguien lo alcanza a leer desde allí. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros es poder de Dios. Amén. Y el otro, 1 Corintios 1:21. No, si tiene su Biblia, yo prefiero que la vea en su Biblia, lo marque, lo revise para que usted sepa que está ahí, ¿cierto? Y así también usted mismo puede revisarlo. Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así es, ¿cierto? La predicación de la cruz, ¿cierto? Para los que se pierden, una locura. En el mundo romano, en el mundo griego, que mi Salvador fuera un hombre humillado en la cruz, no tiene sentido, ¿entiendes? No tiene. ¿Cómo eso va a ser salvación?
¿Dónde está tu rey? ¿Dónde está tu Señor? ¿Está en Roma? ¿Está sentado ahí en un gran trono? ¿Dónde está? No, mira la cruz, ahí está mi Señor, Él murió por mis pecados y fue sepultado y resucitó glorioso, pero pasó por humillación para salvarme. Es una tontería, decían, ¿cierto? Cuando los griegos en Hechos capítulo 17 escuchan a Pablo hablar de Cristo crucificado, muerto y resucitado, dice que muchos se fueron, ya te vamos a oír de nuevo hablar de estas cosas, ¿cierto? Y les parecía algo sin sentido. ¿Cómo un pensamiento tan sencillo, tan entendible va a ser la salvación del hombre? Eso es lo que nosotros predicamos. Eso es lo que nosotros anunciamos y no tenemos el derecho de cambiarlo por ninguna otra cosa. Ahora sí, avanzamos. El primer mensaje de la cruz es la ley y la justicia de Dios. Vamos a ver que al entender la cruz de Cristo tenemos que mirar varios aspectos. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo. Hermano, si alguien no entiende algo o necesita aclararlo, te levanta su mano nomás, por favor. Mi trabajo es que lo entendamos bien, ¿ya? El primer mensaje de la cruz, lo primero a lo que nos lleva a pensar la cruz es la ley y la justicia de Dios. ¿Avanzamos lo que está en esa diapositiva? La ley explica la severidad de Dios hacia el pecado, hacia el pecador y su pecado. En la cruz, Cristo satisfizo la exigencia de la ley, satisfizo lo que la ley exige. Cada infracción de la ley de Dios es pecado y por lo tanto merece la pena de muerte. ¿Hay algún pasaje que usted recuerde que dice eso? Que la paga del pecado es muerte. ¿Qué pasaje usted podría mostrar y cómo tu Dios va a decir eso? Sí, uno puede abrir su Biblia y decir, mira, aquí lo dice. Romanos 6. Es un ejemplo, pero Romanos 6, 23. ¿Ya? Leámoslo, ¿sabes? Leámoslo. Romanos 6, 23, si alguien lo tiene ahí para leerlo. ¿Sí, mi hermano? La paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, ¿cierto? Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, el regalo, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces es el Romanos 6:23. Hermanos queridos, la paga del pecado era muerte. Cuando usted lee el Antiguo Testamento y la ley desarrollada después en Éxodo, ¿qué había que hacer con el hombre y la mujer adúlteras? Morían, ¿cierto? ¿Qué había que hacer con el que tenía ídolos? O sea, ¿qué le pasaba al que, pongámoslo así, qué le pasaba al que tuviera ídolos? Moría, ¿cierto? ¿Qué pasaba si yo tenía un hijo ya adulto que toda la vida le he insistido, ¿cierto? Que se ordene su vida, pero dice que es glotón y bebedor y rebelde a sus padres. Pero yo voy a hacer un paréntesis, mi hermano, la ley estaba ahí y reflejaba el carácter de Dios. La aplicación de la ley nunca se dio de una manera estricta hasta los fariseos del Nuevo Testamento. Ellos no mataban a los idólatras, ellos no mataban a los adúlteros, no cumplían la ley del Señor. No, y no porque fueran muy misericordiosos, porque eran negligentes. Y el Señor le da la ley al pueblo de Israel en Sinaí. Vagan 40 años y ¿sabe a cuántos hijos circuncidaron hasta que están a punto de entrar a la tierra prometida? Ninguno. Ninguno, porque antes de entrar a la tierra prometida, Josué tiene que mandar que los hombres se circunciden, porque no se habían circuncidado en todo el desierto, por 40 años con la ley ahí en sus manos. Fueron siempre rebeldes y desobedientes a la ley del Señor. Entonces, uno se imagina un pueblo que hacía la ley. No, hermano, salían, buscaban ley en el día de reposo, tenían ídolos, cometían adulterio, robaban, mataban y vivían como si Dios nunca les iba a juzgar. Por eso el Señor después los saca al exilio, destruye sus ciudades, los entrega a otros pueblos, porque les dijo, por tus muchos pecados y tus transgresiones. Hermano, el pueblo del tiempo del Señor Jesús era el pueblo más cumplidor de la ley. Por eso estaban los fariseos, eran los que, ya, el Señor nos ha matado, nos ha sacado, nos ha exterminado, ¿cuántas veces? Volvaban a la ley, pero su corazón se volvió religioso y orgulloso en vez de volverse en humildad al Señor. Ese era un paréntesis.
Pero la ley establecía estas consecuencias. La idolatría, el robo, si yo encontraba al ladrón, ¿cierto?, robándome, y lo llevábamos a juicio, ¿qué pasaba con él? Según la ley, pena de muerte. Entonces, Cristo muere en la cruz, hermanos, cargando nuestra condena de hijo rebelde. Si usted dice, pero yo era un hijo rebelde, yo era borracho, yo llevaba una buena vida, pero estaba lleno de amargura y odio, asesino en mi corazón, ¿cierto? No, yo llevo una vida moralmente correcta, pero soy codicioso. Bueno, pena de muerte. Es por eso Cristo muere en la cruz. Por eso la ley de Dios se cumple en el sacrificio de Cristo. Por eso Dios sigue siendo justo, porque Él cumple su palabra en la entrega del Señor Jesucristo. Él es humillado y maltratado porque mi maldición, yo era maldito por causa de la ley, mi maldición cayó sobre Él. Mi maldición cayó sobre Él. Mi paz fue pagada con su muerte, con su aflicción, con su tormento. Avanzamos un poquito. Desde el principio, ¿cierto? Dios ha establecido con bastante claridad en cuanto a las consecuencias del pecado. Con la primera violación de un mandamiento de Dios, el hombre merece la muerte. ¿Dónde está el primer quebranto de un mandamiento de Dios y que merecía la muerte? En Génesis, ¿cierto? En Génesis capítulo 2, versos 16 al 17 encontramos, ¿cierto?, el mandato. Si alguien lo puede buscar allí, encontramos el mandato y su consecuencia. 2, 16 al 17. Mi hermano o hermana, cualquiera que lo tenga. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Así es. ¿El hombre murió al comer el fruto? Sí y no, ¿cierto? Sí y no, ¿cierto? ¿Murió su eternidad? Murió espiritualmente en una separación con Dios, ¿cierto? En la caída, en la depravación de su ser, murió delante del Señor, ¿cierto? Dejó de tener esa vida y comunión con el Señor, pero no murió físicamente en ese momento. Sí empezó a morir, ¿cierto? Y sabemos que aunque fueron cientos los años que vivieron, en un momento murió, ¿cierto?, Adán y todos sus descendientes, y la muerte nos recuerda, ¿cierto?, que somos una raza caída, una raza, ¿cierto?, que ha sido condenada a morir. Pero también el Señor extendió su misericordia, y en eso necesitamos saberlo. El hombre sí debía haber muerto allí, al haber tocado el fruto y comido, pero el Señor extendió su misericordia sobre ellos para que pudiera venir por la línea, ¿cierto?, de los hombres, el Redentor de nuestras almas. Dice, descubra nomás todo lo que está en esa. Dice, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. El profeta Ezequiel 18:4. Ahí están los profetas mayores, ¿cierto? ¿Sí, mi hermano? He aquí, todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo, mías son. El alma que peque, esa morirá. Así es. Es importante, mis hermanos, que cuando el Señor nos permita hablar del Evangelio y llegar a este punto, podamos expresarlos con claridad. De repente uno, por no caer mal o no cortar la conversación, expresa esto de manera como vean superficial, ¿cierto? No, pero si todos somos pecadores, ¿cierto? Y nos reímos un poco de nuestros pecados. Pero hay que bajar en algún momento esto a la seriedad que el Señor le da. Con amor, con paciencia, pero con la honestidad que el Señor le da a estos pasajes, ¿cierto? El Señor dice, Ezequiel 18:4, he aquí las almas son mías. La alma del Padre, la alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, esa morirá, ¿cierto? El Señor dice, yo no voy a castigar al hijo por el pecado de sus padres, ¿cierto? Ni los padres pueden morir por el pecado de sus hijos. Cada uno que pecare, ese va a morir. Ese. Sea usted un muchacho, ¿cierto?, que vive su vida y cree que no tiene consecuencias,
sea usted un niño con conciencia, sea usted un adulto mayor, sea usted un adulto con toda su fuerza, es responsable delante del Señor. Hay un Dios sobre los cielos. Y las cosas creadas nos dicen que hay Dios. Y le dicen a nuestra mente y a nuestro corazón, hay Dios sobre los cielos. Y eso debe causar un temor reverente. ¿Y cómo estoy yo con ese Dios? Bueno, estoy en bajo juicio. Si no estoy en Cristo, no importa que su mamá sea evangélica, no importa que su familia sea evangélica, si usted no está en Cristo, usted está bajo el juicio del Señor. ¿He pecado yo? Sí que has pecado. Vuelve a los 10 mandamientos, vuelve a la ley del Señor. Pecas, y pecas todos los días. E incluso si tienes una buena vida y no reconoces a Dios, pecas cada día con cada respiro porque vives en rebeldía. Entonces es necesario saber esto. El alma que peca, esa morirá. Eso es la pena de nuestros pecados, de nuestra vida lejos del Señor. La paga que recibimos por haber pecado es la muerte, ¿cierto? Lo veíamos en Romanos 6:23. Esta es la justicia de Dios, la pena de muerte. Él es el justo castigo por haber violado la santa, justa y perfecta ley del Señor. Continuamos en la próxima diapositiva. La muerte de Cristo en la cruz magnifica, ¿cierto? ¿Qué significa magnifica? Agranda, ¿cierto? Eso, literalmente hace grande, ¿cierto? Agranda la muerte de Cristo en la cruz magnifica la santidad y la justicia de Dios, la justicia de la ley, porque si Dios no escatimó ni a su propio Hijo de la muerte que exige la ley, jamás dejará ir libre a un pecador. Hermanos, es importante que nosotros transmitamos esto a nuestros hijos, a nuestros familiares, y que eso quede muy claro. Hijo, el Señor no va a tener por inocente al culpable. El Señor no lo va a tener por inocente. Examina tu conciencia. Tú puedes parecer inocente porque no te descubrí yo. Tú puedes parecer inocente porque hoy día yo no te di las consecuencias de tus malos actos. Puedes parecer inocente porque la sociedad no te condena, pero delante del Señor no vas a pasar por inocente. El Señor le dijo a los fariseos, cuidado, ustedes están engañados. Le dijo, no hay nada oculto que no haya de ser descubierto. Bueno, eso en mi conciencia cuando era un adolescente me machacaba, a veces no podía dormir, porque yo sabía la vida que estaba viviendo. Y yo decía, no hay nada oculto que no haya de ser descubierto, no hay nada oculto. Delante de los ojos del Señor, todas mis obras, mis pensamientos. Un predicador decía, ¿qué pasaría si sentáramos a la gente que conoce aquí y todos tus pensamientos, ¿cierto?, se proyectaran ahí en una pared y empezaron a correr a todos tus pensamientos, los deseos de tu corazón, las imágenes que te hacen en tu mente? Saldríamos corriendo, cada uno de nosotros. Ojalá que nunca nos volvieran a ver, porque estamos delante del Señor condenados profundamente y ninguno de nosotros sin Cristo se librará. ¿Porque Dios es malo? No, porque Él es justo. Y porque Él es santo, y porque Él es bueno, y es amoroso, y llama primeramente su propia gloria, y Él no dejará que nada ensucie su perfecta gloria y su santidad. Hermanos amados, un buen hombre del Señor, cierto, Spurgeon, decía lo siguiente: el aviso más terrible para los hombres en todo el mundo que no quieren arrepentirse es la muerte de Cristo. Porque si Dios no escatimó a su propio Hijo, sobre el cual fue puesto el pecado ajeno, ¿cómo dejará libre a esos pecadores cuyos pecados son propios? Decía él también, si la entrega de la ley, cuando aún todavía no había sido violada, se atendió con manifestación de poder aterrador, ¿cómo será el día cuando el Señor, en llama de fuego, dará retribución a los que han violado su ley voluntariamente? Hermanos, eso es terrible. Cuando usted lee, nosotros leemos a veces el pasaje de Éxodo 20 y los pasajes que le rodean, y que estaba ahí el monte Sinaí humeando con fuego y la voz del Señor era como un trueno, ¿cierto? Y salía humo y llamas del monte. Nosotros, ¡uy, qué ganas de estar ahí! Pero ¿sabe qué? Ese pueblo estaba aterrado. Ese pueblo de ahí estaba aterrado cuando vio al inicio de esa manifestación.
Decían, ¿quién es este Dios que está ahí quemando la cima del monte? ¿Cómo este Dios? No, Moisés, habla tú con Dios. Nosotros no podemos acercarnos, habla tú con Él. Hermanos, cuando se dice en 1 Tesalonicenses que ellos recibieron la palabra del Señor como es en verdad, no palabra de hombre, sino palabra de Dios, está usando las mismas palabras, está diciendo, ustedes escucharon nuestra predicación del Evangelio como si hubieran estado ahí en el día del Sinaí y se aterraron, pero creyeron también al mensaje del Evangelio. Hermano, eso es lo que pasa realmente cuando creemos, algunos con más fervor, otros con menos, otros en un progreso, pero eso pasa. Me veo pecador, profundamente pecador, no que yo me pueda hacer bueno, no, me veo humillado en toda mi maldad, perdido, y digo, ¿qué va a hacer de mí? Señor, ten misericordia de mí. Si en Cristo puedo tener, Señor, sálvame, lávame, límpiame. Yo no puedo solo, pero ten misericordia de mí. No sé vivir una vida cristiana, no sé leer la Biblia, no sé orar, pero sálvame de tu juicio justo. Hermano, eso es lo que dice Hechos 2, cuando Pedro les predica y él dice, los judíos le dicen, ¿qué haremos, varones hermanos? Nosotros matamos hace 40 días, matamos al justo, matamos a Cristo, ¿qué haremos? Ellos estaban aterrados por el juicio del Señor. Y eso es lo que provoca la ley del Señor y la cruz de Cristo. Bueno, la cruz de Cristo es hermosa a nosotros, pero es aterradora. Eso es el castigo de que Cristo llevó por nosotros, es lo que cada uno de los pecadores sin Cristo va a recibir y por la eternidad. Un castigo de muerte por toda la eternidad. Y alguien dice, pero no le metamos de miedo. Ojalá le metiéramos un poquito de miedo a los pecadores. Amén. Ojalá. Porque los amamos, porque queremos que sean librados de esa condena para que se vuelvan al Señor. El segundo del mensaje del Señor, de la cruz, es la gracia de Dios. Avanzamos un poquito. Es la gracia de Dios. Y ahí ya respiramos más profundo, ¿cierto? Cada uno de nosotros. Hermanos, es la gracia del Señor. En esto es conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Primera de Juan 3:16. Si alguno puede leerlo completo ese versículo. Primera de Juan 3:16. Cualquier hermano que lo tenga, ¿sí? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Amén, ¿cierto? En esto conocemos el amor de Dios, en que puso su vida por nosotros. Ese es el amor del Señor, ese es su amor y su misericordia en la mayor expresión que podemos encontrar, el que puso su vida por nosotros, por su pueblo, por los que Él ha redimido. ¿Por quiénes murió Cristo? ¿Por qué sufrió la ira de Dios en la cruz? La palabra del Señor es muy clara, ¿cierto?, al expresar que Cristo murió por nosotros. No sufrió por nada que Él hubiese hecho, sino por lo que nosotros hemos hecho, por lo que nosotros hemos vivido y cómo hemos andado lejos de Él. Isaías 53, 5 y 6, si algún hermano lo pudiera buscar y leer, Isaías 53, versos 5 y 6. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Así es, ¿cierto? La palabra del Señor profetizaba, ¿cierto?, hacia adelante lo que iba a ser el siervo de Dios, el ungido, el Mesías, ¿cierto? Dice, mas Él fue molido por nuestros pecados. La paga de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros sanados. También un pasaje tan malentendido, ¿no? Si Él llevó nuestras enfermedades. Sí, pero ¿a qué se refiere?
en que este pueblo de Israel, cuando pecaba, ¿qué le pasaba? Se llenaban de tumores, se llenaban de llagas, ¿cierto? El Señor derramaba sobre ellos muchas veces pestes, una peste destructora, ¿cierto? En que morían muchos. Entonces, al Mesías pagar nuestros pecados, nos libra de esa condena de pecados. Él llevó nuestras enfermedades como parte de la condenación, como parte del castigo de Dios que eran por los pecados del pueblo. No significa que hoy día no nos vamos a resfriar o que no nos va a dar cierto, no nos vamos a enfermar de enfermedades graves o de un tumor. Lo que está diciendo es que el Señor llevó todo el castigo de nuestros pecados por la eternidad. No está diciendo que no nos vamos a enfermar. No es que Él llevó cualquier cierto malestar. Seguimos viviendo en cuerpos limitados, quebrantados hasta el día de la glorificación. Pero el Señor sí llevó, ya hoy día, ¿cierto? Mi enfermedad no es una mancha encima de mí porque he pecado de alguna manera. No, es una condición de vivir en este cuerpo frágil, ¿cierto? Hasta el día que el Señor me transforme por completo. Pero ya no es una marca de condenación a causa del pecado. Hermanos, dice la palabra del Señor también, porque Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerta en la carne, pero vivificado en espíritu. Eso es 1 de Pedro 3, 18. Avanzamos en la siguiente. En la cruz vemos la más plena manifestación de la gracia y el amor del Creador para con nosotros, sus criaturas. ¿Por quién murió Cristo en la cruz entonces? Por nosotros. ¿Qué características teníamos nosotros para que Cristo muriera en la cruz? Éramos pecadores, ¿cierto? Pecadores impíos. Cuando la Biblia usa la palabra impío o el español antiguo habla de impío, ¿cierto? Habla sin piedad, sin una vida buena, sin una vida agradable a Dios, sin una vida de bien, ¿cierto? Impíos. Romanos 5, 6. Amén. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Así es. ¿Cristo murió por los que iban a ser buenos? No, mi hermano. ¿Cristo murió por los que le estábamos buscando a Él? No, mis hermanos. Cristo murió porque vio alguna característica que nadie más veía en nosotros. No. Cristo murió por nosotros porque éramos profundamente pecadores. Romanos 5:8, está ahí cerquita. Si alguien lo puede leer. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así, siendo aún pecadores, cuando estábamos aún lejos, cuando estábamos aún rebeldes, Cristo murió por nuestros pecados. En la cruz, ¿cierto? Dios mostró su gran amor enviando a Cristo a morir por nosotros cuando éramos pecadores. Y en la cruz Dios proveyó la reconciliación para con sus enemigos. Romanos 5:10. Si alguno lo puede buscar. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Así es. También encontramos 2 Corintios 5:20, ¿cierto? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. En nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios en Él. Dice también el verso 18 de 2 Corintios 5. 2 Corintios 5, 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y este pasaje es tan como llamativo, porque lo que está diciendo el apóstol es que Dios en Cristo nos tomó. Nosotros estábamos rebeldes, nosotros estábamos enojados, como un niño, ¿cierto?, que no quiere mirar a sus padres cuando le está diciendo, hijo, mira, date vuelta para acá, date vuelta para acá. Y cuando el apóstol dice que nos reconcilió, es como que el Señor nos tomó y mírame para acá, ¿cierto? Nos dio vuelta para que los mirara. Él nos reconcilió consigo mismo. Aunque nosotros éramos los rebeldes, Él nos dio la vuelta a la cara y nos trajo hacia Él mismo.
Y más aún nos ha llamado al ministerio de la reconciliación, o sea, de llamar a los hombres que se vuelvan a Cristo. ¿Pero no lo hace Cristo? Sí, pero tenemos que llamarlo, porque Él ha establecido el medio para llamar a sus escogidos, que prediquemos el Evangelio. Amén. Y Él predicar el Evangelio, Él va a tomar a sus pecadores y los va a girar hacia Él para que sean de Cristo de una vez y para siempre. Hermanos queridos, maravilloso el trabajo que el Señor nos ha dado. Predicar la gracia de Cristo, predicar la realidad del pecado que las personas no pueden ver y que nosotros no veíamos, y ver la gracia del Señor Jesucristo. Avancemos una más, con eso ya vamos casi finalizando. Después de predicar la ley, cuando el pecador entiende la justicia de la ley que la ley exige, debemos seguir predicando la cruz y explicarle el gran amor de Dios para con él. Un amor que se manifiesta en la gracia para su salvación. No hay mejor prueba del amor de Dios para con los hombres o de su gracia para salvarnos que la cruz. Así que debemos predicar la cruz. Hay un punto más, vamos a avanzar un par de minutos solamente más. El tercer mensaje de la cruz es que Jesús fue sepultado y al tercer día resucitó. Hermanos, no es correcto saltarse la resurrección de Cristo al predicar el Evangelio. Tiene que ser parte. Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, pero también a este resucitado. El Señor no quedó en una cruz de humillación, sino que su sacrificio fue acepto y por él tenemos vida. En la cruz Jesús experimentó toda la paga del pecado, esto es, murió bajo la condenación del Padre, y una vez que expiró, Cristo fue sepultado. Sin embargo, por cuanto Él era santo y justo y habiendo llevado a cabo la obra de redención, ofreciéndose una vez y para siempre por los pecados de su pueblo, al tercer día resucitó de los muertos. Busquemos ahí algunos pasajes. Romanos capítulo 4, verso 1. Este es un pasaje muy, muy importante. Romanos, 1:4. Y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Así es. Este pasaje está diciendo que la resurrección de Cristo le declara, le establece a nuestros ojos, no a los ojos del Padre, pero a nuestros ojos le declara Hijo de Dios con poder. La resurrección establece y confirma que el sacrificio de Cristo no fue solo en humillación y muerte, sino que Él fue recibido otra vez en gloria. Es el Hijo eterno de Dios, está ahí con el Padre para siempre. Hechos 2:24. Hechos 2:24. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Así es, ¿cierto? Luego de haber muerto realmente, ¿cierto? Haber sido sepultado, el Señor le levantó, dice también en otros pasajes, el Espíritu le levantó, el Padre le levantó y fue, ¿cierto?, establecido nuevamente en gloria. Romanos 6:9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Así es, cierto, el Señor murió una vez, pero luego ha sido exaltado. Y Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así es, cierto, el Señor le ha establecido como medio de salvación, el Padre le ha establecido como medio de salvación por medio de la exaltación que es la resurrección, ¿cierto? Al levantarle de los muertos, es decir, Él es el que venció la muerte, en Él tienen vida, ¿cierto? Todos los que creen y son rescatados de aquella condenación. Hermanos queridos, cuando explicamos la cruz de Cristo y cómo esa cruz, ¿cierto?, también lleva nuestros pecados, los pecados de todos aquellos que se arrepienten y creen en el Señor Jesucristo, luego de eso tenemos que exponer también
que el Señor Jesucristo, habiendo muerto y siendo sepultado, resucitó al tercer día. La muerte no la retuvo. Si hubiese quedado en muerte, hubiese muerto por algo del mismo y hubiese quedado en condenación. Pero como Él es el santo y justo, muriendo por nosotros pecadores, Él fue levantado. Y tenemos, hermanos, la certeza de los que confían en Él, de que tenemos vida porque Él tiene vida. Amén. Y nosotros hemos sido puestos, ¿cierto?, como su pueblo y Él es la cabeza. Y Él como cabeza no abandona a su pueblo. Nuestra esperanza está segura en Él para siempre. Hermanos, aún si quizás usted o alguno de nosotros tenía una fe muy general, creía en Dios, temía en el Señor, afirme el Evangelio en su vida, aclárelo, púlalo, sepa que uno es salvo cuando cree en Cristo y en su obra maravillosa en la muerte por nuestros pecados, y nos llama a arrepentirnos porque Él murió para que no sigamos andando en esos pecados, sino que nos arrepintamos, creamos que Él llevó nuestro juicio y tengamos esperanza de vida, porque así como Él murió y fue sepultado, resucitó al tercer día. Nosotros tenemos vida en Él, tenemos una vida nueva. Y por eso andamos en una nueva vida, no ganándonos la salvación porque no podemos. Él la ganó en la cruz. Andamos en nueva vida porque nuestros pecados ya fueron perdonados, porque la condena fue quitada, porque el Señor, así como resucitó, nos llama a andar en una nueva vida. Así que nuestra vida ya no es temerosa con miedo del juicio, sino que es una nueva vida agradecida. Es una nueva vida, una nueva vida de adoración, una nueva vida de rendición para aquel que nos ha salvado, aquel que se dio por nosotros. Hermanos queridos, ese es el Evangelio que predicamos y esa es la vida del Evangelio que necesitamos expresar. Bien, amados, vamos a llegar hasta aquí el día de hoy, ¿cierto?, con este estudio. Espero que sea de provecho para sus vidas, para que en conversaciones sigamos hablando del Evangelio. Hermanos, yo les planteo un desafío. Tenga en su mente, empiece a orar esta semana, 1, 2, 3 personas por las cuales usted quisiera compartir el Evangelio. Esté orando: Señor, dame la instancia, dame una llamada, dame una conversación, dame un momento en el que a mí me cuesta, Señor, llegar y empezar a hablar de ti, pero Señor, ayúdame y plantea tú la conversación, de tal manera que pueda llegar al Evangelio. Señor, oro por esta persona, por esta persona, por esta persona. No ore por todo al mismo tiempo. Tenga 2 o 3. 2 o 3. No estoy diciendo que oremos esperando que el Señor nos llame a todos, pero ore pudiendo expresar el Evangelio a algunos, sean familiares, no familiares, y después de que el Señor le dé la oportunidad con ellos, renueve su lista y ore por otros 3. Hermanos queridos, ¿usted cree que el Señor va a decir que no a esa oración? ¿Usted cree que el Señor le va a negar? No le va a predicar a nadie. No, el Señor va a hacer algo. Amén. Hermanos queridos, empiece a orar esta semana por 2 o 3. Qué hermoso sería alguno de estos domingos usted llegue y me diga: pastor, puedo decir, yo estaba orando y el Señor me dio la oportunidad y pude hablar del Evangelio con esta persona, así que ahora la semilla está sembrada y yo ruego al Señor que dé su fruto. Amén. 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 Vamos a orar.